Desde hace semanas se viene advirtiendo del creciente peligro de conflicto alrededor de la guerra de Siria, pero parece que estos últimos días y horas los sucesos se aceleran cada vez más. Las noticias que ofrezco provienen de diversos medios y de ambos bandos de esta contienda, por lo que contienen diferentes enfoques sobre el asunto. ¿Israel se prepara para la invasión terrestre de Siria? Bueno, pues el ministro del Likud israelí Yuval Steinitz le dirá a los Estados Unidos, Rusia y otras potencias mundiales que Israel no tolerará la presencia de fuerzas iraníes cerca de su frontera, según ha informado el periódico Jerusalem Times. Steinitz hizo esta declaración mientras el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, volaba a Nueva York para dirigirse a la Asamblea General de las Naciones Unidas el jueves. Steinitz declaró: en todas nuestras conversaciones, en primer lugar con los Estados Unidos, pero también con Rusia y el resto de las potencias mundiales, debemos asegurarnos de que las fuerzas iraníes se quedarán en Irán. También agregó: nadie quiere ver a las fuerzas rusas en la zona de los Altos del Golán, pero definitivamente lo que no queremos ver es a las fuerzas iraníes cerca de Israel. En agosto, se informó de que Israel se está preparando para una posible invasión terrestre de Siria. Los israelíes comenzaron maniobras de entrenamiento a gran escala en los Altos del Golán, ocupados a mediados de agosto, con el pretexto de que Estado Islámico podía invadir la región y citando también la presencia de combatientes de Hezbollah en Siria. Israel y Hezbollah se enfrentaron en una guerra en 2006 en el Líbano, en el norte de Israel y en los Altos del Golán. Algunos analistas consideran que aquella guerra de 34 días fue el primer conflicto indirecto entre Irán e Israel. El martes, Israel Today informó sobre los temores de Israel acerca de intercambios involuntarios de fuego entre sus propias fuerzas y los militares rusos en Siria. Un intercambio similar entre fuerzas israelíes e iraníes podría dar a Teherán la excusa que necesitaría para lanzar un ataque con misiles de largo alcance contra el Estado judío. El periódico kuwaití Al-Rai citó fuentes oficiales que afirmaban que Irán, Siria, Hezbollah y Rusia han puesto en marcha una sala de operaciones conjuntas para coordinar su campaña para derrotar al Estado Islámico. The Times de Israel informó el sábado. El periódico cita fuentes oficiales diciendo que cada parte será responsable de determinadas zonas de Siria. Rusia operará en Latakia, Hama y algunas partes de la provincia de Alepo, mientras que Irán estará defendiendo la capital de Damasco y la región que se extiende hasta Quneitra, en el lado sirio de los Altos del Golán. El informe también señala que unas 100 fuerzas especiales iraníes entrenadas en guerra urbana han llegado a Damasco. Israel afirma que el ejército sirio ha recibido un apoyo sustancial de Irán, Irak, Afganistán, Líbano y sobre todo de Hezbollah, el poderoso grupo paramilitar formado después de que Israel invadiera el Líbano en 1982. El informe de Kuwait también dijo que el ejército sirio ha dado decenas de tanques de la era soviética a Hezbollah. The Times of Israel reiteró la posibilidad de que Israel pueda llevar a cabo operaciones terrestres en el Golán y Siria. A ello debo añadir las recientes declaraciones altisonantes del ministro de Defensa israelí Moshe Yaalon. Él dijo el martes que Israel no está coordinando sus operaciones en Siria con Rusia, mientras Moscú sigue acumulando efectivos en ese país. También hemos aclarado a los rusos, en particular en la reunión del primer ministro con Putin la semana pasada, que no hemos renunciado a nuestro derecho a defender nuestros intereses, dijo el ministro de Defensa. A quien intente violar nuestra soberanía le vamos a golpear. Quien trate de transferir armamentos avanzados a los grupos terroristas, en especial Hezbollah, lo vamos a golpear. Y al que intente transferir armas químicas a grupos terroristas o a Hezbollah, vamos a golpearle, también dijo Yaalon. Y por si a alguien le quedaba alguna duda, todo lo que hasta ahora eran rumores desmentidos y medias noticias ya se ha convertido en verdad oficial. El Senado ruso autoriza el uso de las Fuerzas Armadas en Siria. El Consejo de la Federación de Rusia aprobó por unanimidad el uso de las Fuerzas Armadas rusas en el extranjero, tras recibir la respectiva solicitud del jefe del Estado, informó el jefe de la administración del Kremlin, Sergei Ivanov. Según Ivanov, no es la primera vez que utilizaremos las Fuerzas Armadas en el extranjero para combatir el terrorismo. Ivanov precisó que el permiso se pidió para el empleo de las Fuerzas Armadas rusas en Siria. Al mismo tiempo subrayó que se trata solamente de una operación aérea, porque la terrestre, como dijo anteriormente el presidente ruso, está descartada. También indicó: el objetivo militar de la operación es únicamente apoyar a las fuerzas gubernamentales sirias en su lucha contra el Estado Islámico. Recordemos que hace unas semanas el Kremlin negó categóricamente su intervención militar directa en Siria. Ahora esa intervención ya es un hecho oficial, aunque extraoficialmente lleve semanas siendo así.
y dentro de poco lo que ahora se niega categóricamente, es decir, la intervención terrestre rusa, también será un hecho oficial si todo sigue el mismo guión. Eso parece que será así si hacemos caso de lo que nos dice el medio Al-Masdar News, partidario de Bashar al-Assad. Según dicho medio, fuerzas sirias llegan a Alepo, del este, mientras los rusos conducen el asalto a Kuwait, una división de fuerzas especiales del ejército de Árabe Siria, conocida como Qawat al-Nirm o Fuerza Tigre, han desplegado recientemente sus unidades reservadas al frente de Alepo, al este, con el fin de ayudar a levantar el Estado Islámico de Irak y de Al-Sham o ISIS. 2 años largo del asedio del aeropuerto militar de Kuwait. Liderando la carga hacia el aeropuerto militar Kuwait está otra rama de las fuerzas Tigre, conocida como Qawat al-Fahud o Fuerzas Chita. El hombre detrás de la formación y el desarrollo de las fuerzas Tigre es nada más y nada menos que el popular comandante de las fuerzas Tigre, el coronel Suheil al-Hassan. Sin embargo, el coronel Suheil al-Hassan está tomando un segundo plano mientras que los asesores militares rusos supervisan la batalla de Alepo al este. Destaco que este tipo de intervenciones empiezan con el envío oficialmente de asesores militares y acaban con el envío directo de tropas sobre el terreno. La intervención norteamericana en Vietnam empezó así exactamente. Y para que ese envío de tropas sobre el terreno sea efectivo, tarde o temprano el gobierno legítimo del país debe solicitar que esas tropas aliadas intervengan en su ayuda. Pues bien, eso ya sucedió. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, ha pedido ayuda militar a Rusia. Declaró el miércoles el jefe de la administración del Kremlin, Sergei Ivanov. Él declaró: el presidente de la República Árabe Siria se ha dirigido a nuestro país con la petición de prestar ayuda militar. Este mismo miércoles Moscú informará a todos sus socios de la decisión de usar las Fuerzas Armadas en Oriente Próximo. Y también apuntó: todos nuestros socios y aliados serán informados hoy de la decisión tomada, y con toda probabilidad se remitirá información específica a los ministerios de defensa. Para rematar, la cadena ultraconservadora norteamericana Fox News afirma que Rusia pide a los Estados Unidos que retire sus aviones de combate de Siria inmediatamente. Según esta noticia, funcionarios rusos han exigido que los aviones de guerra estadounidenses salgan de inmediato del espacio aéreo sirio, según declaró un alto funcionario estadounidense a la cadena Fox News. El funcionario dijo a Fox News que los diplomáticos rusos enviaron una gestión diplomática oficial pidiendo que los aviones estadounidenses salgan de Siria, y agregó que los aviones de combate rusos sobrevolarán territorio sirio. Fuentes militares estadounidenses dijeron a Fox News que los aviones estadounidenses no cumplirán con la demanda de Rusia. La jugada de Moscú marca una gran escalada en las tensiones en curso entre los dos países durante la acción militar en el país devastado por la guerra, y llega momentos después de que los legisladores rusos aprobarán formalmente una petición del presidente del país, Vladimir Putin, para autorizar el uso de tropas en Siria. La petición de Putin llega después de una reunión bilateral con el presidente Barack Obama, en el marco de la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, donde los dos discutieron sobre la reciente escalada militar de Rusia en Siria. Un funcionario estadounidense dijo a Fox News el lunes que los dos líderes acordaron discutir la transición política en Siria, pero que estaban en desacuerdo sobre el papel que Assad debe desempeñar en la resolución del conflicto civil. El funcionario dijo que Obama reiteró a Putin que él no cree que haya un camino a la estabilidad en Siria, con Assad en el poder. Putin ha dicho que el mundo necesita apoyar a Assad porque su ejército tiene la mejor oportunidad de derrotar a los militantes de ISIS. Primero, bombarderos rusos. A ello añado la inminencia de la intervención aérea rusa confirmada por un medio partidario de Bashar al-Assad hace unas horas, y que ahora ya se ha confirmado. Según una fuente militar en la gobernación de Latakia, la Fuerza Aérea de Rusia se ha posicionado para comenzar ataques aéreos en varias provincias sirias, incluyendo Deir ez-Zor, Al-Hasakat, Alepo, Homs y Al-Raqqa. Estas son las mismas provincias que la coalición liderada por los Estados Unidos están bombardeando en la actualidad. A pesar de la agitación y las críticas de los Estados Unidos, Rusia está avanzando con su campaña aérea planificada. Es más, ya hay imágenes de los primeros bombardeos rusos en Siria. Y con las noticias de los primeros bombardeos empiezan a producirse las primeras noticias contradictorias propias de una guerra de propaganda, que puede agravarse aceleradamente a medida que avance la campaña rusa. Según el periódico inglés The Independent, los activistas en las provincias de Homs y Hama han publicado imágenes y videos en línea que dicen mostrar aviones rusos bombardeando a grupos de rebeldes que no pertenecen al Estado Islámico y que luchan contra las fuerzas de Bashar al-Assad. Este párrafo es muy significativo de la guerra de propaganda que va a iniciarse en breve.
Los medios occidentales acusarán a Rusia de bombardear a los rebeldes moderados opositores del régimen de Assad, y acabarán afirmando que las operaciones rusas favorecen a Estado Islámico con ello. Además, otro párrafo de Independent afirma que la cifra de muertos no pudo ser verificada, pero se reportaron decenas de víctimas mortales, entre ellas civiles, y las imágenes mostraron a niños heridos siendo tratados en Talbizet, un bastión de los rebeldes. Así pues, los medios occidentales no han tardado ni media hora en afirmar que Rusia bombardea a niños inocentes. Probablemente los medios prorrusos contraatacarán con informaciones contrarias a esto, lo que muestra ya de entrada cuál será el tono de la propaganda que se vertirá sobre la opinión pública a partir de ahora. Rusia no limitará sus operaciones a Siria. Por su parte, el medio israelí Dek Kafael informa que los preparativos de Rusia para la acción militar en Siria no se limitarán a ese país. Las operaciones están siendo dirigidas por un alto mando militar coordinado conjunto creado hace unos días por Rusia, Irán, Irak y Siria en Bagdad. Este mando militar conjunto ha sido diseñado como contrapartida al creado por Estados Unidos en Jordania y establecido al norte de Amán, para las operaciones conjuntas entre Estados Unidos, Arabia Saudí, Qatar, Israel, Jordania y los Emiratos Árabes Unidos, en apoyo a las operaciones de los rebeldes sirios contra el régimen de Assad. Por lo tanto, ahora tenemos dos poderosos mandos militares rivales en extremos opuestos de la arena siria. Uno en representación de una alianza liderada por Estados Unidos para las operaciones contra Assad, y el otro liderado por Rusia, que calienta motores para luchar en su nombre. Cabe destacar la rápida evolución de la situación en Siria en las últimas semanas, caracterizada por la rápida acumulación de fuerzas militares rusas y de sus aliados en contraste con la lentitud de reacción por parte de los Estados Unidos e Israel. Este martes, el secretario de Defensa estadounidense Ashton Carter dio instrucciones a su personal para establecer un canal de comunicación con el Kremlin para garantizar la seguridad de Estados Unidos y las operaciones militares rusas y evitar un conflicto aéreo entre los dos ejércitos. El Ministerio de Defensa de Rusia contraatacó argumentando que la coordinación con los Estados Unidos debe pasar por Bagdad, en un intento por obligar a Washington a aceptar que los dos mandos militares conjuntos se comunicarán a partir de ahora en igualdad de condiciones. El ministro de Defensa israelí, Moshe Yaalon, negó la noche del martes que Israel estuviera coordinando sus operaciones con el ejército ruso, como ya he indicado antes, haciendo hincapié en que Israel se reserva el derecho de la libertad de acción militar sobre Siria, y continuará luchando por evitar los suministros de armas que llegan a las organizaciones terroristas como Hezbollah. La escalada militar rusa está asumiendo proporciones mucho mayores que las que cualquiera hubiera imaginado, superando ampliamente los esfuerzos de coordinación de Estados Unidos e Israel. Para acabar de calentar la situación, añado las últimas declaraciones procedentes de Arabia Saudita, que dejan bien claro que la intervención rusa no será precisamente bien recibida por otros actores importantes en la zona, aparte de Israel. Arabia Saudí amenaza con la opción militar en Siria. El ministro de Relaciones Exteriores saudita, Adel al-Jubeir, ha rechazado las ofertas de Rusia para poner fin al conflicto en Siria y ha declarado que Bashar al-Assad debe dimitir inmediatamente o enfrentarse a lo que ha llamado la opción militar. No dio detalles sobre la opción militar, pero señaló que los saudíes están apoyando a los rebeldes moderados en Siria. Es bien sabido que ahora prácticamente no hay rebeldes moderados en Siria y que la oposición que lucha contra el gobierno está compuesta en su totalidad por los yihadistas suníes, sobre todo al-Nusra y Estado Islámico. A pesar de esto, al-Jubeir insistió que es un ejército sirio libre, que está luchando contra Bashar al-Assad y que recibe apoyo de una serie de países. Y esperamos que este apoyo continúe y se intensifique. A pesar de las objeciones de los Estados Unidos en marzo, Arabia Saudita y Turquía crearon conjuntamente Jaish al-Fatah, o el Ejército de la Conquista, una estructura de mando de grupos yihadistas en Siria, que incluye a Jabhat al-Nusra, Ahrar al-Sham, Jund al-Aqsa y los Hermanos Musulmanes de Siria. Ahrar al-Sham, una coalición de varias unidades islamistas y salafistas, ha pedido un Estado Islámico en Siria, basado en la Sharia, o ley de Alá Todopoderoso. Como podemos ver, se está sentando rápidamente las bases para el estallido de un gran conflicto regional en el que se podrían ver involucradas grandes superpotencias, teniendo en cuenta que en el conflicto de Siria en la actualidad están participando Estados Unidos y sus aliados europeos, Australia, Rusia, Israel, Irán, Irak, Arabia Saudita y las monarquías del Golfo Pérsico, y muy posiblemente China. El peligro de estallido de una guerra mucho mayor es más que destacado.
Si la situación se complicara mucho más, podríamos hablar del inicio de una tercera guerra mundial.